Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle y recientemente Deloitte. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Networld, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable. Que es identificación del marco regulatorio ambiental y responsabilidades aplicadas a proyectos ubicados en México. Su servidor, Alexis de Partida. ¿Ok? Para iniciar este tema, vamos a continuar con 3 sencillas preguntas, que es, ¿conoces las obligaciones ambientales de tu proyecto? ¿Conoces las obligaciones ambientales de la empresa en la que colaboras? ¿O conoces tus responsabilidades ambientales como ciudadano? Son 3 preguntas que yo creo que nos deberíamos hacer todos los días. ¿Okay? Bueno, vamos a entrar en contexto. ¿Qué es el marco regulatorio ambiental y responsabilidades? Es una revisión a la normatividad ambiental mexicana para identificar las obligaciones de los proyectos con la finalidad de implementar un plan de acción. ¿Okay? Este marco es importante y es pieza fundamental para todos los proyectos que se ubican en México. El objetivo de este webinar es que conozcan a identificar las responsabilidades de los proyectos con base en la revisión de la normatividad ambiental para implementar el plan de acción de acuerdo o con base en el nivel del proyecto o en el avance del proyecto. ¿Okay? Como toda actividad o obra o realizada por el ser humano tiene limitaciones. En este caso, este instrumento no considera las materias de seguridad y higiene. Es fundamental e importante esta materia, sin embargo, este marco no lo considera porque es una, abarcamos, es muy ambicioso. ¿Okay? Y el ámbito de aplicación es para cualquier proyecto ubicado en México. Otra de las limitantes es que la consulta a las dependencias de gobierno por el tiempo acotado no está considerado a través de escritos libres. Hay ocasiones donde los proyectos tienen obligaciones ambientales, pero la ley que lo establece no es clara. Entonces se tiene que solicitar una aclaración a la entidad que está regulando. Y por último, entre más información tengamos, más sólido estará el marco. Bueno, para poder desarrollar el marco regulatorio y identificar las responsabilidades, tendremos que hacerlo a través de 8 pasos sencillísimos. Vamos a profundizar de cómo identificar la actividad predominante de nuestro proyecto, porque es la pieza medular donde nosotros identificaremos nuestras obligaciones. Es importante conocer el nivel del proyecto, no es
no es lo mismo que tener un proyecto como preproyecto y un proyecto consolidado a través de las 4 etapas. Es necesario identificar en dónde se ubicará, porque tenemos que saber el municipio y si tenemos obligaciones en materia de agua, necesitamos saber en qué acuífero se ubica el proyecto, en caso de que requieran volúmenes. Muy importante. El cuarto punto es las materias. Nosotros decidimos qué tanto va a abarcar nuestro marco. Siempre se recomienda que abarquemos todas las materias. Sin embargo, hay proyectos que por su propia naturaleza no consideran varias materias. El quinto paso es identificar un tipo de información adecuado. No se vale meternos a Google o a su buscador favorito y buscar ley ambiental y la primera, aunque lo publique UNAM, aunque lo publique alguna entidad de renombre, no es adecuado, no es sano. Tenemos que identificar el banco adecuado para consultar la normatividad. El sexto paso es identificar las obras por etapa, obras o actividades por etapa del proyecto. ¿Okay? El sexto paso es hacer el marco, identificar las responsabilidades. Y por último, tenemos que estar en constante actualización. Bueno, el primer punto es cómo identificar la actividad predominante. Muchos lo conocemos, hay muchos que no los conocemos. ¿Okay? La primera manera, el primer camino para identificarlo es a través de la clave 100. Para los que no lo conozcamos, es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, en el cual México, Estados Unidos y Canadá tienen un listado de actividades y un número de referencia. ¿Qué pasa si no contamos con este número? Vamos a revisar el Registro Federal de Contribuyentes. El Registro Federal de Contribuyentes, en el registro podemos identificar la actividad predominante. ¿Qué pasa si no tenemos esos dos puntos? El tercer punto, que es muy cuestionable porque no es tan sólido, es por experiencia de quién está realizando el marco y a través de entrevistas con la persona, el solicitante que requiera que identifiquemos las obligaciones. ¿Okay? Esa es la primera paso. Bueno. Ejemplos. Bueno. Nosotros no nos dan el clave 100, pero sí nos dan el RFC. Estos son 3 ejemplos de cómo podemos identificar la actividad predominante. Como por ejemplo, el primer recuadro o el primer extracto es comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales. Pertenece a la industria química. El segundo, actividad al por mayor de embutidos, industria de alimentos. Y por último, servicios funerarios, que actualmente por las circunstancias que estamos viviendo, pues es muy recurrente. ¿Okay? Hasta ya identificamos el primer paso. Ya sabemos nuestra actividad predominante. El paso 2 es identificar el nivel del avance del proyecto. Recordemos, hay dos puntos fundamentales. O es un preproyecto o es un proyecto. Cuando es un preproyecto es porque está en diseño, todavía se está configurando. Y cuando es un proyecto es porque ya hay una empresa sólidamente constituida y el proyecto puede estar en la etapa de preparación del sitio, en la etapa de construcción o en la propia etapa de operación y mantenimiento, o necesitamos saber qué vamos a hacer cuando nuestro proyecto acabe y tenemos que demolerlo. Ya conocimos los pasos para identificar el avance. El tercer punto es identificar la localidad donde se ubicará nuestro proyecto. ¿En cuál de los 2.469 municipios que conforman nuestra hermosa república se ubica nuestro proyecto? Porque necesitamos saber la licencia de uso de suelo. Y si tenemos obligaciones o necesitamos volúmenes de agua, pues necesitamos saber en qué condiciones se encuentra el acuífero. Hay ocasiones donde los proyectos tienen inversión, todo lo magnífico, todas las cosas maravillosas que puede tener un proyecto, tanto inversión como intelectual, pero se quiere ubicar en una zona donde el acuífero tiene veda. Entonces tenemos que revisar. Así, vamos a definir qué tan poderoso va a ser nuestro marco. Nosotros siempre revisamos como mínimo impacto ambiental, protección civil, desarrollo urbano, las cuestiones de aire, agua, residuos y verificación y cumplimiento. Actividades de verificación y cumplimiento es prácticamente un sinónimo de otros y más.
Actualmente nosotros estamos recomendando que sí se considere la Agenda 2030. Dentro de cada materia tenemos subapartados, como puede ser el impacto, la propia materia de impacto ambiental, manejo de sustancias, que también es conocido como actividades altamente riesgosas, desarrollo forestal, vida silvestre. La próxima es aire, por ejemplo. En aire tenemos cuestiones de fuentes fijas, fuentes móviles y ruido perimetral. La fuente fija es cualquier equipo que esté ubicado en un solo lugar y que no se ubica y que durante su funcionamiento emiten contaminantes a la atmósfera. Una fuente móvil es prácticamente camiones, todos aquellos equipos que están en constante movimiento. Ahora, el apartado de agua, hay que identificar si nuestro proyecto tiene responsabilidades a nivel federal. A nivel federal puede ser que tengamos que extraer agua de agua subterránea. Necesitamos descargar agua residual a un bien nacional. Un bien nacional puede ser un río, una laguna o prácticamente inyectar a un acuífero. Las responsabilidades a nivel estatal están centradas prácticamente a constatar la procedencia lícita del recurso. Por ejemplo, nuestro proyecto considera grandes grandes volúmenes de agua. Por nuestra ubicación, el acuífero tiene veda, entonces la única forma de solucionar el problema es que un proveedor nos suministre agua. Nuestra obligación sería cerciorarnos que el que nos está vendiendo el volumen hídrico cuente con toda la normatividad vigente, que cuente con títulos, que cuenten con permisos, porque es un tema muy sensible en el cual hay muchas personas que se dedican a la venta de agua, pero no tienen un permiso. Tienen pozos artesanales o construyen pozos. Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que verificar la procedencia lícita del recurso. Las obligaciones con el municipio son acotadas cuando los proyectos requieren descargar agua residual al alcantarillado municipal. Entonces, el municipio es el que regula esta práctica. En materia de residuos tenemos 3 categorías principales y muy fáciles: residuos peligrosos, que le corresponden a la federación; residuos de manejo especial, que le corresponden al estado; y residuos sólidos urbanos, que con base en la normatividad estatal y municipal se puede decidir que o lo regula el municipio, lo regula el estado o lo regulan ambos. ¿Okay? Ya definimos las materias que va a involucrar. El siguiente paso es, ok, ya sé en dónde está ubicado el proyecto, cuál es nuestra actividad principal. Ahora, ¿cuál es el lugar adecuado para consultar nuestra normatividad? Les recuerdo, no es adecuado, no es sano que busquemos en el buscador ley ambiental, la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, le publica UNAM, excelente. No. Lo primero es, tenemos que reconocer que hay un apartado específico en el cual podemos consultar. Si queremos consultar normatividad a nivel federal, que puede ser la Constitución, nuestras leyes generales, nuestras leyes federales y los reglamentos vigentes, es el DOF, en su apartado de leyes vigentes. Si tenemos obligaciones con los estados, necesitamos revisar la Constitución, las leyes ambientales estatales, los reglamentos, sus equivalencias. Es el Diario Oficial de la Federación, apartado leyes vigentes. La otra opción son los periódicos oficiales estatales o gacetas, dependiendo de cómo lo clasifique el estado. Y por último, los reglamentos ambientales municipales. Puede ser a través del Banco Municipal o el periódico oficial o la Gaceta del municipio. Son los únicos lugares donde podríamos consultar la información. Claro, hay otros documentos y hay otras bases de datos, pero utilícenlos como referencias. ¿Qué pasa con las normas oficiales mexicanas? Bueno, primer paso, el DOF, y en segundo, el Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad. Esta página está apenas en integración, pero es necesario que ustedes lo conozcan. Se pueden consultar normas. Ayer lo consulté y prácticamente las normas que busqué sí están en el portal. Ahora, ¿cómo vamos a identificar las obras y actividades por etapa? Este es un primer ejemplo para que nosotros nos sensibilicemos y identificamos la manera o la adecuada forma de identificar nuestras responsabilidades. Nuestro primer proyecto es aprovechamiento de un depósito de roca caliza que se ubicará en terreno forestal. Entonces,
Hay 3 documentos bases o 3 puntos importantes. Cuando el interesado ya cuenta con la manifestación de impacto ambiental o informe preventivo y la licencia de uso de suelo. Ese es en el mejor de los casos que nos puede pasar, que lo tengamos. ¿Qué pasa si no lo tienen? Bueno, el interesado debería de tener el proyecto ejecutivo o una carta de intenciones. Si no lo tienen, tendremos que realizar una entrevista y revisar el sitio de trabajo. ¿Okay? Ya tenemos la actividad, ya sabemos las actividades con base en los documentos que nos proporcionan. Nosotros tenemos que identificar que el proyecto preparación del sitio, la construcción, la operación y el abandono. Entonces nosotros recuperamos las actividades y las involucramos en las etapas. A grandes rasgos, este proyecto involucra en la preparación del sitio y acondicionamiento del área de trabajo. Con base en este proyecto, el proveedor requiere que se retire la materia orgánica existente, arbustos, plantitas y en general toda la riqueza, pero mediante manual, ¿no? También van a hacer un rescate y reubicación de flora y una vigilancia ambiental. En las demás etapas también, por ejemplo, en construcción, que es muy importante, especifican que su proyecto requiere de la construcción de un almacén de residuos peligrosos, una caseta de vigilancia, oficinas. Y prácticamente tenemos actividades predominantes de cada etapa del proyecto. Esto es sin estas actividades y clasificadas por etapas, no vamos a poder diseñar adecuadamente nuestro marco. ¿Ok? Una vez que tengamos nuestras actividades por etapa, recordemos que nosotros ya tenemos nuestras materias, entonces lo que sigue es hacer una matriz de interacción. Ojo, este punto es muy importante y muy sensible porque nosotros no estamos evaluando el impacto ambiental. Este instrumento no está enfocado y este no es objetivo. Una interacción nos referimos a que va a haber modificación, va a haber la generación de ruido, va a haber la generación de residuos. ¿Qué va a generar esa actividad? Por ejemplo, el acondicionamiento del área de trabajo va a generar un impacto. En desarrollo forestal va a haber un impacto también. Vida silvestre también puede haber un impacto. Desarrollo urbano vamos a hacer cambio de uso de suelo. Y en general, dependiendo de cada etapa, cuál es nuestra interacción de la actividad. Una vez que completemos todas las actividades, ya tenemos la base. Ok, bueno, ahora sí, viene la parte muy importante. Ya sabemos la actividad predominante del proyecto, ya sabemos las actividades, ya sabemos dónde se va a ubicar y ya conocemos el banco adecuado para consultar la normatividad. El primer paso es identificar el marco regulatorio por materia. Y recordemos que la primera materia que nosotros vamos a involucrar es impacto ambiental. Entonces, ¿cómo vamos a saber que nuestro proyecto en materia de impacto ambiental esté regulado o a qué jurisdicción? El primer paso es irnos a nivel federal, a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta propia ley, en su artículo 28, especifica a grandes rasgos que las obras y actividades que le correspondan a la federación requieren de una autorización. Entonces, nosotros sabemos que nuestra actividad es el aprovechamiento de un depósito de roca cáliza. Hasta ahí vamos a centrarnos en la idea. Entonces nos vamos a verificar. El primer punto que regula Semarnat es obras hidráulicas, no tiene nada que ver con nuestro proyecto. Industria del petróleo no tiene nada que ver con el proyecto. La exploración, explotación y beneficio de minerales, ahí suena, entonces lo reservamos. Instalación de tratamiento, confinamiento y eliminación de residuos peligrosos no tiene nada que ver con nuestro proyecto. Aprovechamiento forestal no tiene nada que ver. Cambios de uso de suelo en áreas forestales, también suena, porque recordemos, nuestro proyecto es aprovechamiento de un depósito de roca caliza que se ubicaría en un terreno forestal. Por actividad como aprovechamiento de un depósito de roca no es aplicable a nivel federal. La federación está bien como lo especifica en su fracción tercera, establece que la exploración, explotación, beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación le corresponde a Semarnat. Los minerales o las sustancias que le corresponden a la federación en grandes rasgos es el oro, plata y en general todos estos minerales o sustancias preciosas le corresponden a la federación. Pero nuestro proyecto es repósito de roca, no es vinculante. Lo que sí es vinculante es la fracción séptima, cambios de uso de suelo de áreas forestales. Entonces, nuestro proyecto estaría regulado en materia de impacto ambiental a nivel federal. ¿Ok? Una vez que nosotros hayamos identificado nuestra obligación en materia de impacto ambiental,
vamos a revisar nuestro reglamento. Recordemos que nuestras leyes nos dicen qué tenemos que cumplir y nuestros reglamentos nos especifican cómo lo debemos de cumplir. ¿Okay? Entonces, como el proyecto es a nivel federal, yo me adelanté y ya realicé una revisión y las obligaciones de este proyecto a nivel federal son las siguientes. No las voy a enlistar porque son varias, pero lo primero es que tenemos que contar con autorización en materia de impacto ambiental para cambios de uso de suelo en áreas forestales. De eso no nos salvamos. ¿Ok? Y aquí ya podemos saber la jurisdicción federal y la dependencia de Semarnat. Nuestro fundamento legal y el costo por evaluación. Esto es muy importante porque es necesario considerar los costos de evaluación de todos nuestros proyectos. Y en general nos piden también un estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo. También ahí involucra otra secretaría y vamos a identificar todas nuestras obligaciones. ¿Qué pasa si nuestro proyecto no es a nivel federal? Es muy sencillo. Si no estamos a nivel federal, tenemos que revisar nuestras leyes ambientales estatales. Y ya conocemos el lugar adecuado. ¿Okay? El segundo paso es cómo saber si nuestro proyecto es considerado como una actividad altamente riesgosa. Sencillísimo. La Secretaría publicó en 1990 un listado en el cual especifica que hay sustancias que por sus características son consideradas tóxicas. Si nuestro proyecto es necesario o manipulación, uso de sustancias, tenemos que revisar este listado. Si no está, tendremos que irnos al segundo listado, que fue publicado en 1992 y está asociado a sustancias inflamables y explosivas. Si nuestra sustancia o sustancias se encuentran en una cantidad igual o superior a la cantidad de reporte, es considerado una actividad altamente riesgosa y tenemos obligaciones. Considerando que este proyecto sí va a requerir explosivos, las obligaciones de este proyecto es, como mínimo, contar con el estudio de riesgo ambiental, contar con el programa de prevención de accidentes y su autorización. Este PPA sí hay una autorización, la autoridad tiene que autorizarlo. Y por último, el seguro ambiental. Recordemos que las obligaciones que estén en la ley no significa que sean las únicas. Nuestros proyectos son únicos y, con base en la revisión de la autoridad ambiental, va a especificar obligaciones específicas y particulares para el proyecto. Ok, bueno, ya sabemos que nuestro proyecto del aprovechamiento de roca caliza es a nivel federal con base en sus características. Bueno, les preparé otro ejemplo. Este es un segundo ejemplo, otro proyecto. El proyecto es construcción y operación de una planta procesadora de alimentos cárnicos en el Estado de México. Entonces, si recordemos que a nivel federal leímos las actividades reguladas por Semarnat y no leímos nada que tenga que ver con alimentos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es irnos a la normatividad ambiental estatal. En el Estado de México no hay una ley ambiental, pero sí tienen un código, y el instrumento es Código para la Biodiversidad del Estado de México. Entonces, en su artículo 2.67, igual, especifica que las obras y actividades que se desarrollarán en el Estado y que no estén reguladas por la Federación, le corresponden al Estado. Y vamos a identificar qué obras y actividades le corresponden al Estado. La obra pública estatal y municipal no tiene nada que ver con nuestro proyecto, no nos aplica. El segundo es acondicionamiento o ampliación de vialidades, no nos aplica. La tercera, procesadora de alimentos, aquí está la clave. Entonces nosotros de primera instancia ya estamos, nuestro proyecto en materia de impacto ambiental es de jurisdicción estatal. ¿Okay? ¿Qué pasa con la materia de riesgo ambiental? En la misma situación, recordemos que hay dos listados a nivel federal. Si este proyecto considera sustancias, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco, la federación lo regula arriba de 10 kilogramos. Revisamos nuestro proyecto y decimos, ¿sabes qué? Nuestro proyecto va a utilizar 5 kilogramos en planta y no estamos a nivel federal. ¿Eso significa que ya estoy exento? No. Tenemos que revisar a nivel estatal. El Estado, a ver, ¿qué dice? Entonces, el Estado de México publica cada 2 años, aproximadamente, el listado de actividades industriales, comerciales y de servicio que requieran la presentación del expediente de bajo impacto ambiental, informe previo de impacto ambiental, la manifestación y el estudio de riesgo. Entonces, en el apartado de anexos nos especifica, aquí en el numeral 5, industrias donde se utilicen o almacenen sustancias riesgosas en cantidades de reporte menores a las indicadas en los listados de actividades altamente riesgosas.
Recordemos, nuestro proyecto estaría utilizando 5 kilogramos de amoníaco, la federación lo regula a partir de 10. Entonces, como esta frase nos dice, todo lo que esté por debajo del Estado federal le corresponde al Estado. Entonces ya identificamos nuestra jurisdicción a nivel estatal. Ahora, igual, así nos vamos a ir por cada materia. En desarrollo urbano es muy fácil, porque vamos a encontrar en el banco de información de los estados la ley de desarrollo urbano del estado de tu preferencia. Este es un ejercicio meramente ilustrativo, porque ocupamos un ejemplo de Jalisco. ¿Qué dice Jalisco? La ley de desarrollo urbano del estado de Jalisco. Bueno, en su artículo 281 especifica que toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requerirá de autorización del ayuntamiento. Ahí tenemos una obligación. Nuestro proyecto a nivel federal requiere la construcción de oficinas. Aquí está nuestra obligación, aquí tenemos que cumplirlo. Y nos aclara, esta autorización la otorgará el propio municipio, entonces tenemos que ir con el municipio. No hay pierde, prácticamente es el esquema de todos los estados y municipios. Ok, vámonos con aire, súper rápido. ¿Qué pasa con aire? Del lado izquierdo tenemos el proyecto federal y del lado derecho tenemos el proyecto estatal. ¿Cómo saber si nuestro proyecto, que es el aprovechamiento de un depósito de roca caliza, que se ubicará en un terreno forestal, es de jurisdicción federal en materia de aire o emisiones a la atmósfera? Muy fácil. Tenemos que irnos a la LEGEPA en su artículo 111 y nos dice, para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir, requerirá de autorización. Ahí tenemos una obligación. Bueno, ¿y cómo vamos a saber si nuestro proyecto es a nivel federal en materia de aire? Muy fácil, también nos clarifica en la ley. Nos dice que en las fuentes fijas a nivel federal son la industria química, no es vinculante con nuestro proyecto. Del petróleo no tiene nada que ver y lo regula CEA. De pinturas, nada. Automotriz tampoco. De celulosa y papel no tiene nada que ver con nuestro proyecto. La metalúrgica tampoco. Del vidrio tampoco. Del asbesto tampoco. Y llegamos al apartado de la industria cementera y calera, como que ahí nos brinca, entonces lo reservamos. Y tratamiento de residuos peligrosos no es vinculante con nuestro proyecto. Entonces, como tenemos un antecedente en la ley, tenemos que irnos al reglamento. La ley nos especifica qué está regulando y el reglamento nos clarifica cómo tendríamos que cumplir y a quién están cumpliendo y quién tendría que estar cumpliendo. Entonces, en el reglamento de la LEGEPA en materia de emisiones a la atmósfera o contaminación a la atmósfera, en su artículo, discúlpeme, no lo puse olvidé colocar el artículo, pero lo pueden constatar en sus ordenadores. Artículo, me atrevo a decir, 15, por ejemplo, inciso C, industria cementera y calera. Y nos especifican tres actividades. Regula la fabricación del cemento, no es vinculante con nuestro primer proyecto. 2, fabricación de cal. Esto nos llama la atención. Y 3, fabricación de yeso, no tiene nada que ver con nuestro proyecto. El segundo nos trae interés, entonces recordemos. En conclusión, nuestro proyecto no es vinculante con la federación. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto es simplemente el aprovechamiento. Significa que va a llegar una máquina, va a triturar la roca, la va a tamizar y la va a enviar. Nosotros, bueno, el proyecto no va a estar produciendo cal directamente. Entonces, basado en este criterio, en materia de emisiones no es de jurisdicción federal. Se tendría que revisar la ley ambiental estatal, donde se ubica el proyecto. Ahora, vámonos con el otro ejemplo, que es la construcción y operación de una planta procesadora de alimentos. Muy fácil. Igual, el código especifica cuáles son las fuentes fijas de jurisdicción estatal. Particularmente muy importante en el Estado de México, en el propio código, especifica las obras y actividades que en materia de emisiones a la atmósfera que le corresponden al municipio. Lo ideal sería que el Estado especifique que está regulando, pero no. Especifica que las obras y actividades en materia de aire que estén reguladas por el municipio. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, si no estamos en materia de aire a nivel federal, tendríamos que revisar y descartar nuestras obligaciones con el municipio. Y a grandes rasgos, los hornos y mecanismos de incineración de residuos no es vinculante con nuestra planta procesadora de alimentos. Los hornos y mecanismos de incineración de residuos no tienen nada que ver. Los hornos crematorios no tenemos nada que ver. Y así nos vamos en cada tema. En conclusión, la industria de alimentos en el Estado de México en materia de emisiones del aire es de jurisdicción estatal. Ahora, ya sabemos que estamos regulados a nivel federal y
jurisdicción estatal. ¿Cómo saber cuáles son nuestras obligaciones? Para fines prácticos de este ejercicio, del lado izquierdo el proyecto aprovechamiento de un depósito de roca caliza que se ubicaría en un terreno forestal, sabemos que es de jurisdicción estatal, pero para este ejercicio vamos a tomar como referencia si este proyecto fuera a nivel federal. Entonces, el reglamento nos especifica nuestras obligaciones, nos especifica que tenemos que contar con licencia, nos especifica que tenemos que tener una cédula de operación anual, nos especifica que nuestras emisiones deben de estar conducidas o canalizadas, deben tener chimeneas y puertos de muestreo y plataformas. Y por último, las personas o los laboratorios tienen que estar acreditados por la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. Ahora, nuestro proyecto a nivel estatal de nuestra planta procesadora de alimentos también nos especifica nuestras obligaciones. En el Estado de México, las fuentes fijas de jurisdicción estatal tienen que tener licencia, tienen que informar a la autoridad de los cambios, utilizar equipos que controlen las emisiones contaminantes y en general nos ponemos a leer, aquí están todas las obligaciones, entonces las acabamos de identificar. Nos vamos a ir cada apartado y cada subapartado. ¿Okay? Ya vimos impacto ambiental, desarrollo urbano, aire, agua. Ok, es muy importante identificar qué va a pasar en nuestro proyecto porque tendríamos que identificar la actividad y si hay una interacción. En materia de agua, por ejemplo, la interacción sería nuestra planta procesadora de alimentos va a requerir grandes volúmenes de agua. Lo ideal sería que contaran con un pozo, ¿no? Entonces la obligación sería con agua. Con agua asigna y emite la autorización para el aprovechamiento del recurso hídrico. Si nuestro proyecto va a descargar agua al alcantarillado, la obligación sería con el municipio. En el apartado de residuos es totalmente fácil, porque solamente hay 3 categorías. Residuos peligrosos que le corresponden a la federación, los residuos de manejo especial que le corresponden a los estados y los residuos sólidos urbanos que le corresponden a los municipios y en su caso a los estados. ¿Okay? Y las actividades de verificación y cumplimientos están asociados a las materias que el propio proyecto, las particulares del proyecto. En general, nosotros siempre recomendamos que se revisen la Agenda 2030. ¿Okay? Y tomándolo como referencia, pues la Agenda 2030 es una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger a nuestro planeta y asegurar la prosperidad de todos sin comprometer los recursos para nuestras futuras generaciones. Consiste en 17 objetivos. Usualmente, y particularmente en los proyectos de la industria privada, se les asignan los también vinculados 2. Eso no significa que sean los únicos, como puede ser el objetivo 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. ¿Se le va a pagar bien a los colaboradores? Eso también repercute en su vida. Y el desarrollo sostenible, número 9, que es la industria, la innovación e infraestructura. Nuestro proyecto está considerando las últimas tecnologías, los equipos que estén, digamos que a la vanguardia. Ahora, ya llegamos al paso 8. Nuestras recomendaciones. Para que nuestro marco siempre esté, digamos que sólido, actualizado, debemos de revisar el diario oficial de la federación si tenemos obligaciones, y prácticamente es una obligación que todos tenemos que tener, y los periódicos oficiales a nivel estatal y a nivel municipal. Ahora, bueno, ya sabemos que tenemos que cumplir. Nuestro plan de acción depende de la complejidad y del avance de nuestro proyecto. El primer paso es identificar nuestro marco y nuestras responsabilidades. El segundo es, el pilar fundamental que va a dar certeza a nuestro proyecto son las obligaciones con el municipio. Hay muchos proyectos que se han venido abajo, nuevamente, no por la inversión, no por la propia actividad, sino son por las obligaciones en el municipio. ¿Okay? Tenemos que cuidar el municipio. Hay muchos proyectos que no lo consideran. Una vez que tenemos las obligaciones con el municipio, a la par se tendría que hacer una etapa de regularización si el proyecto ya está en operación. Y por último, la constante evaluación. La constante evaluación del cumplimiento puede traducirse a través de inspecciones ambientales, de auditorías. Y un dato muy importante. ¿Existe un número de datos, de obligaciones para los proyectos? Las obligaciones son dependientes de la complejidad del proyecto, pero un proyecto a nivel federal puede tener desde 83 hasta 105 obligaciones que no son repetidas. ¿Okay? Entonces, este es un dato muy importante que tendremos que tenerlo en la mente. Como conclusiones, bueno,
Conocimos la forma de identificar nuestras obligaciones. Conocimos la forma de ubicar nuestra jurisdicción por materia y conocimos los pasos que tendríamos que llevar para desarrollar nuestro marco, identificar nuestro marco regulatorio y nuestra responsabilidad. Bueno, por el momento, estas son las diapositivas que traigo para comentar. Entraríamos a la ronda de preguntas, a la ronda de comentarios. Hola. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat o bien abrir su micrófono. Hola, buenos días. Hola. Víctor de la Cruz. ¿Existe algún documento o alguna matriz donde podamos identificar las distintas legislaciones a nivel estatal? Ya se hace, por ejemplo, el Código de Biodiversidad para el Estado de México, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, que es de la Ciudad de México, así para cada estado, o algún documento donde podamos consultar cuáles son las que están vigentes. La respuesta es si nosotros, bueno, hola Víctor, perdón. No te preocupes. Lo cortés no quita lo valiente, hola Víctor. Prácticamente un documento donde te digan, estas son las 15 leyes ambientales, no. Lo que sí es el banco de información, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos la Gaceta. A nivel federal tenemos el Diario Oficial de la Federación y vienen todas las normas, leyes a nivel federal. Tendría que ser nuestro trabajo identificar qué se ajusta en lo que estamos buscando, leyes ambientales, leyes de residuos, en esa parte. Pero sí hay un banco oficial donde se concentran toda la normatividad. Ok, muchas gracias. No puedo ver si hay comentarios. Cam, ¿me apoya si hay comentarios? Por favor. No hay comentario, Alexis. Bueno, una pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Si una de las obligaciones se pasa por alto, ¿cuáles serían algunas de las entidades encargadas de regularte o amonestarte? Ok, bueno, recordemos que tenemos obligaciones en los 3 órdenes de gobierno. Las instancias para verificar nuestro cumplimiento a nivel federal es Profepa y en su caso ASEA en el sector de hidrocarburos. Ese sería uno. A nivel estatal existen, actualmente en los estados, no en todos los estados existen procuradurías, pero por ejemplo en la Ciudad de México sería la Procuraduría. En el Estado de México sería la PROPAEM, que es la Procuraduría de Protección del Estado de México. Y así nos vamos en los estados. Y el propio municipio sería a través de la Dirección de Medio Ambiente del propio municipio. En conclusión, cada estado, cada secretaría tiene el apartado de la verificación. ¿Alguien más de nuestros asistentes tiene alguna pregunta? Bueno, en lo que formulan los comentarios, quisiera aprovechar este canal para invitarlos a que consulten el Código Penal Federal. Es un tema muy sensible que puede ser abarcado para próximas conversaciones, pero todos tenemos responsabilidades. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son las obligaciones y en general, en el Código Penal Federal hay un apartado específico de los delitos contra el ambiente que puede ser uno como gestor, discúlpenme porque nosotros como gestores tenemos la responsabilidad. Si un interesado viene y nosotros los malinformamos, los coachamos de una manera para que eviten responsabilidades, estaríamos cayendo en una mala gestión. Entonces, los invito a que por favor verifiquen este instrumento en el apartado de emisiones porque nosotros tenemos una responsabilidad muy, muy importante. Si no lo conocen, los invitamos a que conozcan el Código Penal Federal. Creo que hay Ingeniero, tenemos otra pregunta.
Como empresa, ¿qué documentación debo pedirle a mi proveedor de servicio ambiental para manejo de residuos peligrosos y para los no peligrosos? Ok, residuos peligrosos tienen que ver con Semarnat. Él, si es transportista, su autorización en materia, autorización para el transporte y si tiene un centro de acopio. Tiene que estar vigente, tienen que celebrar un contrato y tienen que, esto es por la parte del transportista. Para el sitio de disposición final tienen que contar con autorización en materia de impacto ambiental para que estén funcionando como un sitio de disposición final. Tienen que contar también con sus autorizaciones si es que ese sitio de disposición final tiene algún tipo de tratamiento. Esas son las obligaciones mínimas indispensables. Y la responsabilidad, digamos, que de uno que está contratando es verificar que esa información esté vigente. Tenemos otra pregunta. En materia de aire, ¿cuáles son las competencias del municipio para regular emisiones? Qué interesante pregunta. Tendríamos que saber el municipio regula en materia de emisiones al aire crematorios, que es muy importante, lo acabamos de leer. Regula la limpieza de las vialidades, prácticamente locales, unidades comerciales. Son las actividades predominantes que regula el propio municipio. Y me adelanté, no contesté muy bien la pregunta anterior, que está asociado de qué tiene que cumplir el transportista de residuos de manejo especial. Los estados tienen que tener, bueno, los estados emiten las autorizaciones para los transportistas que tengan que ver con residuos de manejo especial. Entonces, el primero sería autorización en materia de impacto ambiental, si lo tuviera, o la autorización para brindar el servicio de transporte, solo en medio ambiente, porque SCT también tienen obligaciones. Y si el sitio, en este caso sería residuos de manejo especial, sería como un sitio de aprovechamiento de recursos, reciclaje y todas estas actividades, tendrían que tener su autorización en materia de impacto ambiental. ¿Alguien me puede apoyar con los comentarios? ¿Se pueden omitir obligaciones a nivel municipal si se cumple alguna obligación similar a nivel federal? Aquí la intención es, no hay que considerarlo como evadir, sino tenemos que analizar, si ya lo estoy cumpliendo a nivel federal, simplemente notifica autoridad municipal, estoy consciente que tengo que cumplir con esta actividad, sin embargo, dentro de mis obligaciones con las otras jurisdicciones, yo ya lo estoy cumpliendo, te notifico. Pero sí me gustaría hacerles el hincapié de no considerar la palabra omitir o evadir. En el caso de los proyectos bioenergéticos, ¿qué pasa si no se encuentran considerados en gran parte de las figuras jurídicas? Hola, nuevamente, ¿me pueden repetir dónde se ubica la pregunta? En el caso de proyectos bioenergéticos, ¿qué pasa si no se encuentran considerados en gran parte de las figuras jurídicas? Ok, muy importante, bioenergéticos. Tendríamos que solicitar una clarificación con la autoridad, principalmente a nivel federal. Federal a través de un escrito libre. Este proyecto, motivar la solicitud y expedirle claramente si tienen obligaciones a nivel federal y si no, que indique la puerta a quien tocar. Si Semarnat les dice, ¿sabes qué? Revísate la ley federal, significa que no tiene nada que ver con federal, entonces tendrían que ir con el Estado. Yo sé que es una parte muy, muy sensible porque pues estamos en pandemia o antes de pandemia el proceso de la relación gestoría o promoventes con autoridades es un poquito lento. Sí tendríamos que hacerlo para tener una evidencia. Tendríamos que consultarlo. Yo tengo una pregunta, Alexis. Hola, claro. Buenos días, te habla David Gutiérrez de la ciudad de Monterrey. En nuestra empresa, vamos a abrir una segunda planta. La segunda planta va a tener la mayor parte de las líneas producción de resortes para la industria o para los cinturones de seguridad, pero también va a tener para la industria de la salud. ¿Declararíamos al marco federal?
Qué interesante pregunta, porque si estamos hablando de cinturones, yo pienso en manufactura. Si estamos hablando del tema de salud, o sea, ¿qué van a ser? Igual, no sé, cinturones del sector de salud. Y en general esto me viene una idea que tienes tu obligación a nivel estatal. Sin embargo, ojo, aquí es muy importante identificar cuál es la actividad predominante. ¿Cuál es tu actividad? 90% es cinturones y el resto con el tema de salud. Porque ahí se tendría que investigar a quién se le tiene que dar, ahora sí que cuentas. Por lo poco que me has comentado, eso me suena a obligaciones a nivel estatal. No me quisiera adelantar y asegurarte, y se puede revisar, claro que sí. Ok, gracias. Aquí veo uno, y los locales donde venden pollos rostizados a la leña, ¿qué tienen emisiones? ¿Quién los regula? Miren, en recordemos, a nivel federal, fuentes fijas, proyectos generales, aeropuertos, refinerías, trenes, lo regula federal. A nivel estatal, en la industria de alimentos, en impacto automotriz, ¿no? Y en la parte de emisiones, los municipios regulan las actividades económicas. Las actividades económicas son aquellos locales, establecimientos, y eso suena a un pollo rostizado. Podría ser. También hay que ser prudentes porque hay muchas empresas que se dedican o tienen presencia en varios estados. Entonces, su nivel aumenta. Pero si nosotros pensamos en un local, Alexis de Jesús, pollería, tendrías que estar regulado con el municipio. Y el municipio es el que le estaría emitiendo la licencia de funcionamiento o el visto bueno en materia de emisiones. Eso me recuerda, eso está asociado al municipio. Si en un proyecto en el que se está trabajando, alguna de las obligaciones en los diarios, ya sea estatal o federal, cambia, ¿se tiene que actualizar o se quedan preestablecidas antes de que se dieran los cambios? Se tienen que actualizar. Recordemos que nuestra normatividad ambiental siempre está en constante cambio. Por ejemplo, se está cocinando, se está diseñando, se está pensando en una ley general de agua. Entonces hay que estar pendientes en nuestra normatividad. Cualquier documento, cualquier ley que se publique en el Diario Oficial de Federación entra en vigor en un determinado tiempo. Entonces nosotros como regulados o como prestadores de servicios tenemos que estar al día revisándolo y haciendo las modificaciones pertinentes. Entonces revisar los diarios siempre es una obligación para saber qué tienes que cambiar, cuáles son tus nuevas obligaciones, y jamás se van a quitar obligaciones, siempre van a aumentar. La respuesta es actualizarla. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Les recordamos que este webinar estará en la plataforma de YouTube en nuestro canal Corporación Ambiental de México. Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle y recientemente Deloitte.
Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Networld, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable.